Bien, a esta hora llega nuestra primera invitada, es la doctora Nelly Beltrán López, coordinadora de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, internista, intensivista y epidemióloga. Doctora Beltrán, gracias por atendernos en Radma Noticias. Un feliz día para usted. Muchas gracias, feliz día para todos. Bueno, 14 agremiaciones, doctora Beltrán, le han hecho un pedido al presidente de la República, Iván Duque, a la alcaldesa Claudia López, para que Bogotá se vuelva a una cuarentena estricta, al menos de 2 semanas. Usted forma parte de esas agremiaciones. ¿Por qué se hace este pedido? ¿Por qué es importante volver a una cuarentena estricta durante 2 semanas en Bogotá? Ok, las estadísticas están mostrando muy claramente que la disponibilidad de camas en cuidados intensivos está al borde del colapso. Como dice nuestro presidente de la asociación, José Luis Achini, el COVID es un desastre. Y como desastre tenemos que manejarlo en Colombia. Entonces las estadísticas nos sirven para ir preparándonos para este desastre. Si nosotros no tenemos camas disponibles, nosotros no podemos atender a la población tal cual como se merece. Entonces, existen 2 estrategias mundiales para el control del virus: la mitigación o la supresión. Si nosotros nos vamos por la mitigación, que es el no cierre de la ciudad, no hacer cuarentenas, sino paulatinas, unos negocios abiertos, eso hace de que la reproducción viral no baje, como se logró en Colombia desde cuando se empezó la cuarentena, desde el 10 de febrero al 23 de marzo, que se logró bajar la replicación viral efectiva de 3 a 1. Entonces nosotros queremos con la cuarentena que, número 1, se disminuya la replicación efectiva del virus, o sea, la circulación y la transmisión, así puede optimizarse las camas. Punto 2, al disminuir la replicación viral efectiva, entonces la capacidad hospitalaria se va a ir controlando poco a poco para ir desalojando las camas de las personas que se van recuperando y además ir ingresando personas que se vayan enfermando. 3, al haber más camas de cuidados intensivos y al expandir las camas de cuidados intensivos, el talento humano va a ser necesario. Entonces, el talento humano se va a ir disminuyendo en su especialidad y van a aparecer personas que en este momento de pandemia han tenido que hacer un entrenamiento flash y eso hace que la atención del paciente pueda disminuir en calidad. 4, vamos a lograr que personal de salud pública esté más preparado y además que, para que ustedes sepan, en Colombia hay una gran población de talento humano sanitario que está incapacitado, que está aislado en casa por contactos estrechos, que están enfermos y que desafortunadamente fueron dados de baja y han fallecido en esta pandemia. Y 5ª razón es la disponibilidad de los test. Sabemos que Colombia ha hecho una excelente gestión en aumentar la capacidad de laboratorios. En este momento en Colombia hay 93 con 22 municipios, pero muchas veces esto no da abasto por la gran cantidad de personas que necesitan los test. Y 6º, necesitamos que el personal sanitario se le priorice los test. ¿Por qué es importante priorizar los test el personal sanitario? Porque el personal sanitario somos los que estamos atendiendo a los pacientes y necesitamos saber cuáles son los doctores o todo el personal sanitario, porque el personal sanitario no solamente son médicos, enfermeras, sino también personal de aseo, toda la infraestructura de personal que se necesita para atender un paciente. Sí. Necesitamos saber oportunamente el resultado, porque muchos están en casa esperando hasta 8 y 10 días el resultado y no se los dan, y ese es un personal demasiado valioso en estos momentos para atender la pandemia. Gracias. Doctora Beltrán,
Pero entonces, esta estrategia que ustedes proponen para que funcione consistiría en hacer un único cierre total durante 2 semanas y ya, o ustedes lo que estarían proponiendo es que se siga haciendo como por ciclos y se repitan cada cierto tiempo estos cierres totales por 2 semanas. Y la estrategia que estamos aplicando ahora en Bogotá de cierres sectorizados, entonces, ¿no estaría siendo suficiente? Ok, para tomar esa decisión es importante trabajar con las estadísticas y las estadísticas deben ser veraces. ¿Qué son estadísticas veraces? Ocurre que muchas veces ustedes observan en la página que existen un número de casos, pero los números de casos que aparecen en la página son números de casos confirmados. Pero la experticia del personal médico ha llegado a tal punto en detectar los pacientes sospechosos y empezarlos a tratar, porque si nosotros esperamos el resultado de las pruebas, no hay lugar. Entonces, primero tenemos que contar con las estadísticas, y las estadísticas dicen que hay colapso en las unidades de cuidados intensivos, o sea que sí o sí debe hacerse la cuarentena. La segunda consideración, es que si nosotros cogemos y guardamos a todas las personas las guardamos en casa, que sería la fase de supresión, a pesar de eso, el virus sigue contaminando, pero con menos severidad. Es decir, que los casos que se presenten son menos severos que cuando tú te expones mucho a ese virus. Sí. Tercero, nosotros no podemos predecir que el cerrar un sector no implica que otro se contamine, porque para hacer eso sectorizado se necesita mucha responsabilidad social. ¿Qué es responsabilidad social? Estar aislado, estar distanciado más de 2 metros, lavarse las manos, el uso correcto del tapaboca. Y sin embargo, nosotros vemos en las calles que esto no se está cumpliendo. O sea que para hacer esto, que es sectorizado, se necesita mucha responsabilidad social, que en este momento no lo hay. Sí. Esta mañana, escuchando en el noticiero un psiquiatra, que ocurre un fenómeno. Un fenómeno es que la gente no cree que esto está sucediendo. 1, 2, mucha gente no sabe qué es una unidad de cuidados intensivos porque no entiende, porque no le interesa, porque está en otra tónica o en otra onda, o porque tiene unos intereses muy grandes por sufrimientos. Y cuarto, el ser humano es así. El ser humano parece que fuera como un salmón, y a veces uno da unas directrices y no las cumplen. Entonces, sí, claro, debido a que no hay una conciencia social establecida y clara, a veces toca tomar esas medidas urgentes para poder salvar a las personas. Doctora Beltrán, importantísimo eso que usted anota, el tema de la disciplina social. Sin embargo, quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con todos esos puntos que usted nos enumeró hace algunos minutos, y es que a veces creemos que se soluciona con las unidades de cuidado intensivo, con los ventiladores, con la entrega por parte del gobierno. En este momento, una ocupación en Bogotá del 91.2% de las unidades de cuidado intensivo, pero no caemos en cuenta que necesitamos personal de la salud que pueda manejar esas unidades de cuidado intensivo. En ese sentido, Bogotá, ¿cómo está? Porque tenemos noticia de que inclusive hay hospitales como el San Blas, por ejemplo, un piso dispuesto completamente para atender a pacientes con COVID-19 con 120 camas, pero con un solo internista. ¿Qué pasa con el personal de salud? ¿Da abasto o no da abasto? Muy interesante tu pregunta. Yo lo había expresado anteriormente, y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo estableció desde marzo, porque nosotros nos venimos preparando desde marzo, la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo, porque nosotros vimos el mapa de Colombia en el REPS y pudimos observar que la disponibilidad de cuidado intensivo casi en el 40% de Colombia, todo lo que era el sur de Colombia, no estaba disponible, y en el Chocó. Igual para cuidado intensivo pediátrico. Debido a eso, nosotros establecimos un plan para prever esto, y salió publicado en el mes de abril el consenso, en el cual establece que muy claramente, y con las experiencias de los países como Wuhan
y como España, que iba a haber escasez del personal de salud. Entonces, en ese contexto, nosotros establecimos de que habían dos frentes de batalla, un frente de batalla presencial, que es el personal de salud presencial, y que tenía que contarse con otro frente, que era el intensivista por teleapoyo o teleexperticia, porque mucho personal de salud, por X, Y o Z motivo, no puede estar en el frente de batalla, pero son personas muy valiosas que nos pueden asesorar. Eso es una forma del talento humano. La otro aspecto del talento humano, que es lo que yo dije anteriormente, es que, por ejemplo, en el Atlántico nosotros tenemos como 1000 trabajadores en casa que se podían volver otra vez al trabajo si le priorizan las pruebas. Entonces, el saber exactamente cómo estás tú, porque mucha gente está fuera del trabajo porque está aislada por contactos estrechos. Tenemos como 8 o 10 días de esos personal de salud en casa que, si se priorizan, podían volver rápidamente al trabajo y tener más talento humano especializado. El tercer aspecto... Pues bien, es Nelly Beltrán. Sí, doctora. Sí, doctora, concluya, por favor. Sí, hola. El tercer aspecto para tener más talento humano en salud es el diseño de cursos que hicimos. Empezamos desde marzo, la primera corte, llevamos 9 cortes de personas entrenadas y tenemos el curso de Ascofame, más o menos llevamos como 30.000 personas que han tomado el curso, pero este curso no te da una experticia en cuidado intensivo, te da una estandarización del manejo del paciente en cuidado crítico, pero para completar este curso debes tener una parte práctica que debe hacerse ya sea con simuladores o dentro de la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, consideramos que es un planteamiento de la AMSI que el liderazgo del cuidado intensivo debe ser del intensivista. ¿Por qué? Porque este es un paciente muy complejo, demasiado complejo, que normalmente un internista o un cirujano o un anestesiólogo no intensivista no está acostumbrado a manejar, y por eso necesita la asesoría del intensivista, ya sea presencial o por teleexperticia. Lograr eso, debe existir un comité de crisis en la alcaldía o en la gobernación, el cual esté monitorizado a través de los CRUE y la oficina de habilitación todo el panorama del cuidado intensivo. Necesitamos saber cuáles son las clínicas que en este momento necesitan refuerzo, cuáles necesitan apoyo para esta situación. Muy bien, pues doctora Nelly Beltrán, se nos acaba el tiempo para esta charla con usted, pero pues creo que nos alcanzó usted a explicar detalladamente cada uno de los puntos que ustedes están solicitando como agremiaciones médicas en esta carta, esa propuesta que están elevando al Gobierno Nacional y a la Alcaldía de Bogotá. Es Nelly Beltrán López, coordinadora de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y un buen día para usted.